Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Si te amilanas y acomplejas al reconocer las capacidades de los otros, te cierras las puertas al progreso. No malgastes tus energías compadeciéndote de ti mismo y menospreciándote. Tú puedes ir muy lejos si no te estacionas, claro está, a ver cómo corre el otro, para concluir que tú no puedes avanzar. Haz lo que te corresponde. Emplea todo tu poder mental, físico y espiritual para alcanzar objetivos que valgan la pena. Si te quedas mirando atrás, pierdes el tiempo y la oportunidad de avanzar. Progresarás en la medida, con la intensidad y sobre todo, con la intensidad que tú elijas. Tú puedes ir muy lejos. Dosis diaria de superación para crecer interiormente. De esta manera, comenzamos al día. Muy, pero muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Al Día. Sí, ya hoy llegamos a miércoles 25 de marzo y ya prácticamente estamos a 6 días, porque recuerda que este mes tiene 31 días, entonces estamos a 6 días para que se vaya el mes número 3 del año y sigue corriendo el tiempo. ¿Qué les puedo decir? Ya no digo que ni veloz, a millón van corriendo el tiempo y hay que aprovecharlo, como bien lo dice Jesús, hay que aprovecharlo con todo. Así que bueno, buen provecho a los que están hoy en sus miércoles de carne. Sí, usted que está comiéndose su arroz, poroto o lentejas o arvejas o frijoles negros o ensalada, pero se lo está comiendo con pollo, con carne de res, con puerco, o de repente estás comiéndose por adelantado y el pescadito también. Bueno, bienvenido sea. De repente el que dice que querer es poder también, se te está comiendo una carne de cordero también, bienvenido sea. Buen provecho, disfrútelo sobre todo, ¿no? Saludamos a todos nuestros amigos también que nos sintonizan en las diferentes frecuencias de Radio Hogar, la voz de tu iglesia, en 103.7 FM en Chiriquí, Bocas del Toro, comarca Nuevo Uglé y la zona sur de Costa Rica. También a nuestros amigos que nos sintonizan en Darién, en la comarca de Veragunán y en la comarca Huargandí en 101.1 FM. Todos los que nos sintonizan en Colón y en Gunayala en 99.1 FM, todos los que nos sintonizan en Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé en 93.1 FM y por supuesto los que nos sintonizan aquí en Panamá, Panamá Oeste, las playas 94.1 FM, Panamá Este, Panamá también Norte, todos en 94.1 FM. Los que están pendientes en el canal de audio de Tigo 857 y por supuesto los que nos sintonizan a través del YouTube de Radio Claret Digital, reiterando ese buen provecho, ese momento sagrado en donde usted ahí ahorita está o ya pasó o va dentro de un ratito a ir así como estamos nosotros. Yanios les saluda, recordando que Jesús está en misión oficial, saludando también acá a Samir que está en los controles y que hace esa magia de que poder que lleguemos a cada uno de ustedes. Bueno, por acá, hoy no voy a comentar muchas cosas como pasó ayer o antes de ayer. Solamente voy a hacer un simple comentario de algo que me ha llamado la atención y en verdad que preocupa mucho también. Preocupa mucho porque, lo voy a decirle ahora por qué preocupa mucho. Primero que todo, le voy a comenzar diciendo que, bien, hay un anteproyecto de ley que, por cierto, lo veo bien, y es sobre todo este anteproyecto de ley, más que todo es para eliminar las partidas
discrecionales, ¿verdad? Y entonces con ese dinero de esas partidas discrecionales, que por lo general siempre la tienen los presidentes de la República, se pueda crear fondos para que vayan directamente a la salud, a la educación y al agua, con fiscalización real y transparencia. Este es un anteproyecto de ley, no todavía ha entrado, sino es simplemente el anteproyecto de ley. Ahora bien, ¿por qué esto? En 32 años se ha gastado 201.5 millones de dólares. O sea, escuchen bien, no son 25 centavos ni 3 dólares. 201.5 millones de dólares en 32 años y desglosados de esta manera. El periodo de 1994 a 1999, el gasto fue de 25 millones de dólares. ¿Qué fue? Bueno, fue quien formalizó la discrecionalidad en este periodo. Ya sabrán ustedes qué presidente estuvo en ese periodo de 1994 a 1999. De estos fondos se reportaron gastos en la joyería. No vamos a decir tampoco el nombre de la joyería porque no le vamos a hacerle publicidad. Pero entonces aquí se dice bajo el concepto de atenciones, ¿no? Compras de lujos en el extranjero y hasta $38,000 en improvistos para cubrir tarjetas de crédito. O sea que con su impuesto, con mi impuesto, se estaban pagando esas tarjetas de crédito. Solamente en ese periodo. Luego, en el periodo de 1999 al 2004 se gastaron 23 millones, todo esto en la partida discrecional. Aquí en este periodo hubo lo del escándalo de los trapos y joyas, como le llamaron. Se reveló el gasto de $531,000 en joyerías y casi 24 millones en ropa fina, adornos y accesorios. Lo más insólito que en este periodo también salió un escándalo de una licuadora que costó $3,178. ¿De cuánto una licuadora cuesta $3,000? Aquí adiciono también que dentro de este periodo salió los famosos Rolex que se le daban a unos diputados también. Ahí simplemente lo dejo. Luego en el periodo del 2004 al 2009 se gastó $22.3 millones. A pesar en este periodo de prometer austeridad, su gasto fue similar a los anteriores y la gran parte se fue en servicios profesionales y asesorías de las que nunca hubo facturas claras, además de una alta suma de viajes y protocolos. En este periodo, cada quien sabrá quién estuvo en ese periodo, ¿no? Como presidente. Luego hubo el periodo 2009-2014. $55.7 millones y esto duplicó el gasto de cualquier presidente anterior. Se destinaron fondos para cirugías estéticas de personas allegadas, masajes y una lista interminable de donaciones políticas disfrazadas de ayuda social. En el periodo 2014 al 2019, el gasto total fue de 41.7 millones. Aunque se criticó la partida, terminó gastando millones y se destacó el pago de una cirugía gástrica de $17,000 para el entonces jefe del Consejo de Seguridad, $62,000 en t-shirts de colores y más de $10,000 en pizzas para una inauguración. En el periodo 2019 al 2024, el gasto total fue de 31.2 millones. Se pagaron un total de 46 cirugías bariátricas,
con un desembolso de más de $711,000. También se usó dinero para el entrenamiento de una reina de belleza para señorita Panamá y hasta arreglaron la cocina presidencial. Y del 2004 hasta la fecha, en 2026, el gasto total ha sido de $2.5 millones. Así que bueno, y por supuesto que la chequera está abierta, ¿verdad? A discreción para generar, ¿verdad? A discreción de los gastos, simplemente, ¿no? Entonces, por eso se está dando entonces este anteproyecto de ley para poder eliminar estas partidas discrecionales. Pero lo que les cuento, en 32 años se ha gastado eso, $201.5 millones. Y aquí dicen que no hay dinero. Dinero hay, voluntad no hay. Y mucha gente con necesidad, cuando este país era definitivamente para que no hubiera necesidad en ningún lado. Tristemente, la brecha de la desigualdad sigue galopando. ¿Y qué no nos queda a nosotros? Volver y repetir lo que siempre decimos a la hora de votar: saber por quién y ver las verdaderas intenciones de ese candidato. No nos vayamos por lo de la... Y lo repetimos 20,000 veces y no nos vamos a cansar de repetirlo. Por la bolsa de comida, ni por la gorra, ni por el suéter, ni porque me van a dar empleo. No. Veamos todos colectivamente cómo mejorar este país. Cómo puede que el famoso chenche nos alcance a todos nosotros y nos llegue y podamos sentirnos bien y no ahorcados, como muchos hoy en día nos sentimos. Que muchos reman para llegar a la quincena, que otros de repente tienen que hacer el susú o una tómbola o una rifa, ¿verdad? Porque simplemente no llega el dinero, no hay empleos, ¿verdad? Un montón de cosas que hay, colegios que se están cayendo, hospitales que la atención que para qué se los digo. Pero bueno, para estos gastos que le he leído por periodos presidenciales, ahí sí va, vaya, operaciones y no precisamente en el Seguro Social, en hospitales privados. Así que, triste la realidad, y vuelvo y lo digo, ¡ay mi Panamá! ¡Ay mi Panamá! Qué triste ver estas cosas. Bueno, solamente es pedirle a Dios y seguir orando por nuestro país y por nuestros gobernantes. Así de sencillo. Bueno, 25 de marzo. Sí, 25 de marzo. Por ahí le voy a dar una efeméride. Bueno, hay varias efemérides, entre ellas una local también, ¿no? Bueno, vamos y continuamos con el programa, porque si no, definitivamente ese buen provecho que le he deseado a todo el mundo, de repente no le va a caer bien la comida. Lo que quiero es que le caiga bien la comida y que esté disfrutando su momento sagrado. Vamos, bueno, no con el santo del día, sino con la solemnidad del día de hoy que estamos celebrando, la Anunciación del Señor. Escuchemos. Hoy, 25 de marzo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. El diálogo más importante de la historia tuvo lugar en el interior de una pobre casa de Nazaret. Sus protagonistas son el mismo Dios que se sirve del ministerio de un arcángel y una virgen llamada María, de la casa de David, desposada con un artesano de nombre José. Muy probablemente María se hallaba recogida en oración, quizá meditando algún pasaje de la Sagrada Escritura, referente a la salvación prometida por el Señor. Así la muestra el arte cristiano, que se ha inspirado en esta escena para componer las mejores representaciones de la Virgen. O quizá estaba ocupada en los trabajos de la casa, y en este caso también se hallaba metida en oración. Todo en ella era ocasión y motivo para mantener un diálogo constante con Dios.
Justo 9 meses antes de la Navidad, recordamos y celebramos aquel momento trascendental en el cual el Hijo de Dios entró en nuestra historia, encarnado por obra del Espíritu Santo en las entrañas de María. Es lo que narra de forma entrañable y solemne a la vez el relato evangélico de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Esta fiesta, que empieza a celebrarse hacia el siglo IV o V, recibe diversos nombres: Anunciación del Señor, Encarnación del Señor, Concepción de nuestro Señor Jesucristo, Anunciación a María. En la solemnidad de la encarnación del Verbo ha sido restituido el antiguo nombre de la Anunciación del Señor, pero la celebración es al mismo tiempo una fiesta de la Virgen. Al celebrarse como solemnidad en pleno tiempo de Cuaresma, parece romper el ritmo austero de este tiempo, pero en la óptica de los padres de la Iglesia, la encarnación tiene relación con la Pascua. La Anunciación es un acontecimiento humilde, escondido, pero al mismo tiempo decisivo para la historia de la humanidad. Cuando la de Dios pronunció su sí al anuncio del ángel, Jesús fue concebido y con él comenzó la nueva era de la historia, que después sería sancionada en la Pascua como la nueva y eterna alianza. Quizás con 15 años y sola, María tiene que dar una respuesta que cambiará la historia entera de la humanidad. San Bernardo suplicaba: se te ofrece el precio de nuestra redención, seremos liberados inmediatamente si tú dices sí. Todo el orbe está a tus pies esperando tu respuesta. Di tu palabra y engendra la palabra eterna. Dios espera una respuesta libre y la llena de gracia, representando a todos los necesitados de redención, responde: hágase. Desde hoy ha quedado María libremente unida a la obra de su Hijo. Hoy comienza su mediación. Desde hoy es madre de los que son uno en Cristo. No temas, palabras que leeremos frecuentemente en el Evangelio. El mismo Señor las tendrá que repetir a los apóstoles cuando estos sientan de cerca o fuera la fuerza sobrenatural y también el miedo o el susto ante las obras prodigiosas de Dios. Nos podemos preguntar el porqué de este miedo. ¿Es un miedo malo? ¿Un temor irracional? No. Es un temor lógico en aquellos que se ven pequeños y pobres ante Dios, que sienten claramente su flaqueza, la debilidad ante la grandeza divina y experimentan su poquedad frente a la riqueza del Omnipotente. Es el Papa San León quien se pregunta: ¿quién no verá en Cristo mismo la propia debilidad? María, la humilde doncella del pueblo, que se ve tan poca cosa, pero en Cristo se siente fuerte y desaparece el miedo. Benedicto XVI decía: quisiera despertar el ánimo de atreverse a decisiones para siempre. Solo ellas posibilitan crecer e ir adelante. Lo grande en la vida no destruyen la libertad, sino que posibilitan la orientación correcta, tomar el riesgo, el salto a lo decisivo y con ello aceptar la vida por entero. Esto es lo que desearía transmitir. Tampoco San José queda al margen de los planes de Dios. Él tiene que aceptar y recibir a su esposa y dar nombre al niño: Yeshua, el Señor salva, y así lo hacen. La Anunciación revela también a la Trinidad. El Padre envía al Hijo, encarnado por obra del Espíritu Santo, y la Iglesia canta: la palabra eterna toma hoy carne por nosotros. Su obra redentora, Navidad, Viernes Santo, Pascua, está presente en esta semilla. Él es Emmanuel, el Dios con nosotros. Alégrate, humanidad. Hoy también la Iglesia recuerda San Hermelando Abad, San Procopio de Sabasa Abad, Beato Tomás Costaciaro, eremita camaldulense. Así es, la Anunciación del Señor, la solemnidad de este día, quiere celebrar eso, al Hijo de Dios que se encarna en el vientre inmaculado de la Virgen María. Y, por supuesto, que por esta íntima relación con el Hijo, María es llamada Madre de Dios, la más elevada expresión y el punto culminante de la espera mesiánica. Ese momento cuando el Verbo se hizo carne. Ahí, en ese momento, cuando queda, ¿verdad?, en el vientre de la Santísima Virgen María, al escuchar el anuncio del Arcángel Gabriel. Eso que celebramos hoy, la solemnidad de la Anunciación o la Encarnación. Por cierto, dentro de este periodo cuaresmal tenemos dos solemnidades. Esta, la del día de hoy, y por supuesto la semana pasada que estuvimos celebrando el 19 de marzo a San José. Así que esos son datitos para tomar en cuenta. Hoy un saludo a
Ircel Marí, que nos está viendo, creo viendo o escuchando, no creo que viendo, está viendo exactamente, nos está viendo a través del YouTube de Radio Claret Digital. Bueno, miércoles, sí, miércoles también, miércoles de audiencia general con el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Y por supuesto con más razón celebrando la hora que ya están ya están en la primavera, así que con más razón están ahí en la Plaza de San Pedro. Y bueno, hoy dentro de esta audiencia general, el Papa tuvo la catequesis de los documentos del Concilio Vaticano II sobre la Constitución dogmática, Lumen Gentium, sobre el fundamento de los apóstoles, la Iglesia en su dimensión jerárquica. Escuchemos. Hola amigos de ESNE, feliz miércoles. Esta mañana el Papa León XIV ha hablado de la jerarquía de la Iglesia. Ha reflexionado precisamente sobre que no es un orden administrativo, sino una dimensión espiritual que sostiene la unidad de la Iglesia. La estructura jerárquica no es una invención meramente humana, sino una institución divina dirigida a perpetuar la misión dada por Cristo a los apóstoles hasta el fin de los tiempos. La de esta mañana ha sido la cuarta catequesis del Papa León XIV en la que ha reflexionado sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, en la que ha recordado que la misión de los ministros de la Iglesia no es para sí mismos, sino para guiar a todos los bautizados en la fe. Dichos ministros que poseen la sacra potestad están al servicio de todos los bautizados para que vivan en Cristo y alcancen la salvación. Hoy también destaca su llamado a la oración para que nazcan pastores valientes y comprometidos que vivan el servicio con verdadero compromiso. Pidamos a Cristo, buen pastor, que suscite en la Iglesia pastores dispuestos a dar la vida por la grey a ellos confiada. Y así, con el adjetivo jerárquica, el Papa nos recuerda el origen sagrado del ministerio apostólico en la acción de Jesús, buen pastor. Así es, bueno, ya saben, ¿no? Y bien dicho lo que había comentado el Papa León, esto no es inventado por hombres, definitivamente. No es porque se invente eso, va así, no es inventado por hombres. Todo va bajo el poder del Espíritu Santo, sobre todo. Por eso es que tenemos años en esta iglesia, ¿verdad? Por eso, porque es la iglesia que Cristo fundó y la va llevando el Espíritu a través de todo este tiempo. Seguimos con más, como sabemos, y bien lo dijo el Papa León también, que quiere esos pastores que den la vida. Recuerden que ayer festejamos esa gran fiesta de San Óscar Arnulfo Romero. Bueno, y hablamos prácticamente casi toda la mitad del programa de él, pero nosotros todavía tenemos un poquito más para seguir hablando de él. Y por supuesto que esto de la voz de los sin voz. Escuchemos. El mismo año en que San Óscar Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador, estalló la guerra civil en El Salvador. Las fuerzas gubernamentales, los grupos paramilitares y las guerrillas aterrorizaban al país. Las masas de pobres comenzaron a organizarse y a alzar la voz contra su opresión. Él estaba trabajando en una sociedad muy conflictuada, donde había mucha violencia. Y entonces el papel que tenía era de mediador, de poder entender o hacer conversar. Y la figura de Óscar Romero, que empieza a tomar, San Óscar Romero ahora empieza a tomar una clara posición en la sociedad ante el contexto. Con una nación al borde del abismo, el arzobispo Romero no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Su voz se hizo más fuerte a través de las homilías retransmitidas por todo el país. Denunció la injusticia, puso nombre a la violencia y exigió un cambio. Gracias a Óscar Romero fue un rol de tener una voz profética en la sociedad, de defender a aquellos que estaban siendo pisados, a aquellos que estaban siendo asesinados porque reclamaban sus derechos. Hubo sacerdotes, hubo catequistas, hubo sindicalistas que eran asesinados. Entonces se necesitaba que alguien hablara por ellos. En su sermón radiofónico de 1980, Romero hizo un llamado a los soldados para que no obedecieran órdenes contrarias a la ley de Dios. Ese llamado le costó la vida.
pero también lo convirtió en un símbolo mundial de valentía y fe. Hoy en día el legado de San Óscar Romero sigue inspirando a católicos y defensores de los derechos humanos de todo el mundo, recordándonos que la fe, incluso ante el miedo, puede convertirse en una poderosa fuerza en favor de la justicia. Siempre lo he dicho, nunca olvidar a estos grandes santos, a estos grandes pastores que dieron la vida por su pueblo. Bien, seguimos con más de Al Día, 1 de la tarde con 26 minutos. Y bueno, como sabemos, ya estamos prácticamente casi a las puertas de la Semana Santa. Y en el caso de en Jerusalén, hay restricciones por la guerra que hay en Medio Oriente. Escuchemos cuáles son esas restricciones que hay en Jerusalén por todo lo que está sucediendo en ese lado del mundo. Desde febrero, la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados de la cristiandad donde murió y resucitó Jesucristo, permanece cerrada. Los visitantes son los más afectados. Ahora fuimos a la Iglesia del Santo Sepulcro y estaba cerrada. Qué pena. Todas las tiendas estaban cerradas. Es muy triste. Por un lado me resulta muy difícil porque este es el lugar al que venimos a rezar. Básicamente todo el pueblo de Israel siente esta necesidad. La Semana Santa de 2026 no se celebrará con normalidad en Jerusalén debido al creciente conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, anunció el cardenal Pier Battista Pizzaballa. En un mensaje del 22 de marzo, el cardenal Pizzaballa anunció la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos, que será reemplazada por una oración por la ciudad en un lugar aún por definir. La misa crismal del Jueves Santo, que habitualmente se celebra en la Basílica del Santo Sepulcro, fue aplazada hasta nuevo aviso, tan pronto como la situación lo permita, posiblemente antes del tiempo pascual, señaló. El cierre de los sitios arqueológicos es otro factor que impide que la gente venga a trabajar, así que nuestro trabajo se ha paralizado y nuestra vida se ha visto afectada. Es una pena. Los mercados del casco antiguo, que suelen estar repletos de visitantes, permanecen cerrados. El turismo se ha desplomado, informa Associated Press. El cardenal Pizzaballa precisó que está en diálogo constante con las autoridades competentes, junto con las demás iglesias cristianas, para poder dar indicaciones definitivas para los próximos días. En su comunicado, el cardenal Pizzaballa señaló que las iglesias permanecerán abiertas y que sacerdotes y párrocos harán lo posible para facilitar la oración y la participación de los fieles en las celebraciones pascuales. El purpurado animó a las familias y comunidades a tener momentos de oración, al tiempo que propuso un rosario por la paz el próximo sábado 28 de marzo. Y en este aspecto también, y en esta noticia, hay que ver el punto de vista que todo esto es por la seguridad de todos. Antes de esto, que habían dicho que iban prácticamente a cerrar este caso de la Basílica por medidas de seguridad, muchas personas habían salido que sí, es que a los cristianos le están cerrando las iglesias. No, la información estaba mal, era, por decirlo de esta manera, un fake news, porque en realidad no es que se le estaba cerrando a los cristianos. De hecho, toda esa área de ahí, que no solamente son de cristianos, ahí también está el judaísmo y está también el islamismo, todos esos templos también han sido cerrados por seguridad simplemente. Y yo le comentaba aquí cuando escuchamos la nota a Samir, sí, que tristemente sí ha bajado el turismo, porque de esto vive esta área, ¿verdad?, en Jerusalén. Pero lo que me llamaba la atención es, estás en un momento de conflicto, de guerra, y hay turistas que van. Eso es arriesgarse también, ¿no? Entonces, verlo desde ese punto de vista, que todos lo están haciendo es simplemente por la seguridad de todos en general, porque no es seguro ahorita mismo. O sea, cualquier misil, cualquier cosa puede caer ahorita mismo ahí, porque simplemente están en guerra, así de sencillo. Así que bueno, es cuestión de cuidarse. Bueno, seguimos con más en Al Día, y por acá tenemos más información. Gaudí, 100 años después. La Sagrada Familia, el templo incavado que sigue conquistando al mundo. Escuchemos esta nota. 15 años después de la última visita de un papa a España, León XIV confirmó su viaje apostólico a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias. Su llegada a Barcelona coincide con el centenario de la muerte de su arquitecto más universal, Antonio Gaudí, cuya obra cumbre, la Basílica de la Sagrada Familia, es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante su visita, León inaugurará la Torre de Jesucristo,
el punto más alto de todo el templo. María Elena Catelli es experta en Gaudí y desde Italia nos habla de su vida. Gaudí era realmente un hombre de esperanza, y esa esperanza se basaba en su fe, que él expresaba a través de su arte. Y esto es lo grandioso del arte de Gaudí, que incluso aquellos que no son creyentes perciben de alguna manera esta belleza, es decir, quien entra en la Sagrada Familia es difícil que se quede indiferente ante esta belleza. Y esta conciencia de trabajar para la gloria de Dios hacía que todo fuera aún más hermoso. María Elena Catelli, ¿qué es lo último que sabemos de la causa de beatificación? Sobre la causa de beatificación sabemos que el Papa Francisco lo declaró venerable poco antes de su fallecimiento, así que este fue el último regalo que nos hizo, que se esperaba desde hace muchos años. Actualmente sabemos que hay un milagro que está estudiando la comisión médica. Evidentemente, como se sabe, estos asuntos se tratan con la máxima confidencialidad, porque claramente es algo que está estudiando el Dicasterio de las Causas de los Santos, por lo que esperamos saber algo al respecto. Gaudí, y esto es algo maravilloso, fue considerado santo por los que lo conocían desde el momento en que falleció. En los últimos años de su vida se había convertido casi en un ermitaño, vivía dentro de la Sagrada Familia. El último año de su vida lo pasó viviendo en la Sagrada Familia, por lo que tenía una cama en su estudio donde dormía y trabajaba. Cuando se difundió por la ciudad la noticia de que había sido atropellado, que estaba ingresado en el Hospital de los Pobres, porque lo habían llevado al Hospital de Santa Cruz, ya que lo habían confundido con un mendigo. Pero cuando corre la noticia por la ciudad de que él estaba allí enfermo, son 3 días en los que la gente va a visitarlo sin parar. Y el día de su funeral se formó una cola de más de 3 kilómetros detrás de su ataúd. Y él amaba a sus trabajadores, por lo que hacía todo lo posible para ayudarles. Se preocupaba por ellos, por sus familias, por la educación de sus hijos. Cuando estalló la famosa Semana Trágica de Barcelona de 1909, en la que se incendiaron iglesias, hubo unos anarquistas que eran profundamente antirreligiosos y por lo tanto se temía que también pudiera ocurrir algo en la Sagrada Familia. En realidad allí no pasa nada, pero él siempre se había preocupado por el bienestar de sus trabajadores y por lo tanto ellos apreciaban eso. Tenía precisamente esta atención hacia las personas. Él los conocía a todos, uno por su nombre. Incluso cuando el obrero se jubilaba, él se preocupaba por el bienestar de su familia. Quizás le daba pequeños trabajos que hacer dentro del templo, con los que no se cansaba, pero que le permitían ganarse el sustento diario. Durante los días de lluvia, en los que normalmente se pagaba el 50% de la remuneración, él pagaba el importe íntegro. Iba al lecho de muerte de los obreros y se preocupaba de que recibieran los sacramentos antes de morir. Interesante, definitivamente. Y es que esta obra arquitectónica, porque de verdad que es una obra arquitectónica que ha durado años, ¿verdad?, en finalizar. Los que han tenido la oportunidad de ver esta catedral es una belleza, definitivamente. Seguimos con más y bueno, hablando de la Sagrada Familia, la fe detrás del hombre que imaginó la Sagrada Familia. Escuchemos. Detrás de la obra más icónica de Barcelona hay mucho más que piedra y andamios. 3 entidades llevan las riendas de uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del mundo, la Sagrada Familia. La Comisión Artística vela por la coherencia estética, el Patronato toma las decisiones definitivas y la Comisión Teológica custodia el legado de Gaudí, asegurando que cada pieza del templo respire el espíritu de su creador. Interpretar a Gaudí significa leer el misterio cristiano con un lenguaje que no es el de los conceptos teológicos, sino el de las formas que evocan los conceptos teológicos. La belleza es un lenguaje que nos reúne a todos. En Gaudí, esta belleza está traspasada no solo por una estética formidable, sino por el símbolo cristiano. EWTN estuvo en el Vaticano para conversar con uno de los biógrafos más reconocidos de Gaudí, un biblista y miembro de una de estas 3 entidades que hoy guían el destino del templo. Montse Armand Puig, usted es miembro de la Comisión Teológica de la Sagrada Familia. ¿Podría contarnos un poco en qué consiste el trabajo de esta comisión? Proteger, en cualquier caso, lo que Gaudí hizo, de forma que el sentido que Gaudí dio a los símbolos y a las imágenes y a los elementos teológicos quede preservado con la máxima fidelidad.
cuando Gaudí no explicó algo porque no tuvo tiempo o porque eran detalles más pequeños, la Comisión Teológica hace sus propuestas. La Torre de Jesucristo es una torre que Gaudí pensó que tenía que ser construida de forma maciza por dentro. Pero claro, esto Gaudí lo propuso así porque los materiales que él utilizaba eran muy pesados. Tenía miedo que se le fuera abajo. Ahora utilizamos elementos más ligeros y entonces no es necesario poner estos anclajes. Con el resultado de que quedaba una pregunta: ¿qué haremos en esta torre? La respuesta la hemos dado desde la Comisión Teológica, porque claro, Gaudí no podía prever esto. Entonces el Papa inaugura esta torre el 10 de junio y lo hace para subrayar el papel de Jesucristo en el conjunto de la construcción. Entonces, esta idea le da a la Sagrada Familia una clara connotación cristológica. Gaudí no estudió teología, ni liturgia, ni otros elementos teológicos. Gaudí lo que hizo fue vivir la liturgia, vivir la teología, vivir la espiritualidad. ¿Qué es lo que esperamos de la fachada de la Gloria? La fachada de la Gloria es la fachada principal. Además, no es una fachada simple, sino que es doble. Hay una fachada exterior, un nártex, es decir, un atrio, y luego está la fachada interior, como en tantas iglesias del mundo. O sea, esto no es propio de Gaudí solo. Pero lo que sí que nosotros hemos tenido que hacer aquí es interpretar lo que Gaudí dejó escrito en los famosos álbumes de la Sagrada Familia, es decir, textos para la divulgación de la obra, donde Gaudí dictó unos textos que son la base para nuestro trabajo. Gaudí dijo: esta fachada tiene que expresar la vida y el fin del hombre. Qué bueno, un hombre que empíricamente hablando, como bien lo dijo, que no era un experto en liturgia, ni un experto en teología, sin embargo vivió la liturgia y se ha inspirado en la belleza que hoy en día vemos y que conocemos como la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, España. Si usted tiene la oportunidad en algún momento de la vida de ir a Barcelona, no dude en ir a visitar la Catedral, la Sagrada Familia. No lo dude, vaya y visite, lo quedará impresionado. Bueno, 1:38 p.m, vamos a una pausa musical y estamos nuevamente de vuelta aquí en Al Día. Traicioné, yo lo ofendí, con mis culpas su costado traspasé, yo lo negué más de 3 veces y su santo rostro yo abofeteé, y cuando todos van a apedrearme, no me condena, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno,
me confieso, me duele la vida, porque yo a un Dios tan bueno ofendí. Solo tú puedes, por tu misericordia, perdonarme y llevarme a la gloria. Y cuando todos van a apedrearme, no me condenas, solo pide no peques más. Y cuando me pierdo, se lanza a buscarme, y hay fiesta en el cielo cuando vuelvo junto al Padre. Que Dios tan bueno, que Dios tan bueno, que Dios tan por mí en la cruz. Ahora me toca responder a lo que has hecho por mí. Señor, me rindo ante tu amor. Te entrego todos mis pecados y tú los haces tuyos. Gracias, Jesús, por tanto amor. Estamos de vuelta nuevamente en su programa Al Día. Saludos al hermano Abraham Misionero Claretiano, que debe estar sintonizando ahorita mismo Al Día, me imagino. Saludos. Bueno, los invito a dar una vuelta al mundo. Sí, vamos a ver cómo está el mundo de alborotado, definitivamente. Y tenemos por acá que la flotilla activista Nuestra América desembarca en Cuba con varias toneladas de alimentos. Escuchemos. La flotilla Nuestra América desembarcó en Cuba con varias toneladas de alimentos. El principal barco, el Granma 2.0 o Maguro, llegó al puerto de La Habana tras 6 días de viaje desde Progreso de Castro, en México, transportando 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y 10 bicicletas. A bordo viajaban 32 tripulantes de 10 países que fueron recibidos por representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Otras 2 embarcaciones que zarparon de Cancún tuvieron que modificar su rumbo por el mal tiempo. La flotilla busca denunciar la crisis económica y humanitaria en Cuba, agravada por el bloqueo de Estados Unidos, considerado ilegal por la ONU. Organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre detenciones arbitrarias y sobre la existencia de más de 1000 presos políticos en la isla. Bueno, y seguimos con más noticias internacionales y Estados Unidos advierte a la Unión Europea rechazar el acuerdo comercial, que sería una negligencia. En una entrevista con Euronews, el embajador de Estados Unidos, Andrew Pater, advirtió de que sería una negligencia económica por parte del Parlamento Europeo rechazar el acuerdo comercial en la votación prevista para este jueves.
El acuerdo político entre Estados Unidos y la UE, firmado el verano pasado, triplicaba los aranceles a Europa, al tiempo que reducía a cero los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses, pero su aplicación se ha retrasado en múltiples ocasiones. Fuentes parlamentarias han comunicado a Euronews que se espera que el acuerdo salga adelante, ya que la mayoría de los grupos políticos tienen previsto votar a favor. El acuerdo quedó en suspenso después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara que los métodos empleados por el presidente Trump eran inconstitucionales. Los legisladores de la UE también se habían resistido a aplicar el acuerdo después de que Trump amenazara con tomar Groenlandia por la fuerza en enero, antes de dar marcha atrás. No creo que Estados Unidos sea obstáculo. Nosotros estamos esperando a que Europa... La votación del jueves es crucial para la aprobación definitiva, cuya adopción está prevista para abril o mayo. El embajador de Estados Unidos ha dicho que Washington está siguiendo de cerca la situación y esperando con ansiedad. Bueno, y hablando del señor Trump, Irán responde al plan de paz de este señor, diciendo, bueno, entre comillas lo voy a poner, no llames acuerdo a tu derrota. Opa, vamos a ver qué dicen. Irán lanzó una nueva ronda de ataques en todo Oriente Medio en la madrugada del miércoles, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que Washington estaba negociando con Teherán, llegando incluso a afirmar que le habían enviado un regalo. Trump sugirió que este gesto indica que está tratando con las personas adecuadas en las negociaciones de paz secretas. Los medios de comunicación han sugerido que Estados Unidos se está comunicando con Irán a través de la mediación de Pakistán, pero las autoridades iraníes no han confirmado ninguna declaración formal. Van a llegar. Ayer hicieron algo que fue increíble. De hecho, nos hicieron un regalo. Y el regalo llegó hoy. Y era un regalo muy grande que valía una cantidad enorme de dinero. Y no les voy a decir qué es ese regalo. En Irán, el excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Solgadr, ha sido nombrado nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Ali Larijani, que murió en un reciente ataque aéreo. En Teherán, la Media Luna Roja ha difundido imágenes de supervivientes rescatados de entre los escombros de edificios residenciales tras los nuevos ataques de Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo se lanzaron misiles por todo Oriente Medio dirigidos contra Israel y las bases que albergan personal militar estadounidense en Kuwait, Bahrein y Jordania. Israel continúa con sus propias operaciones militares en territorio libanés en su campaña contra el grupo Hezbollah respaldado por Irán. Israel ha afirmado que sus fuerzas armadas tomarían el control del sur del Líbano hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera. Mientras tanto, el gobierno libanés ha declarado persona non grata al enviado diplomático de Irán, dándole 5 días para abandonar el país. Bueno, y si en esa parte del mundo, Israel, Estados Unidos e Irán siguen bombardeándose uno con otros, pues Rusia intensifica sus bombardeos en el mayor ataque contra Ucrania en semanas. Rusia ha lanzado cientos de drones y docenas de misiles sobre Ucrania durante la noche, matando a 5 personas e hiriendo al menos a otras 27, según han informado las autoridades ucranianas este martes. Con casi 400 drones lanzados, se trata de uno de los mayores ataques de Rusia en semanas. La ofensiva continuó durante la mañana del martes, cuando docenas de drones atacaron la capital, Kiev. Los misiles y drones rusos cayeron tanto sobre zonas residenciales como sobre infraestructuras de transporte y energía, según el gobierno. Los vídeos que se han grabado del ataque muestran edificios residenciales con ventanas destrozadas y fachadas rotas en varias regiones. Al mismo tiempo, el ejército de Moscú ha intensificado sus esfuerzos para romper las defensas de la línea del frente ucraniano, en lo que podría ser el inicio de una ofensiva terrestre de primavera que los analistas y el gobierno de Volodymyr Zelensky ya preveían. Desde el pasado 17 de marzo, Rusia ha intensificado sus ataques y ha trasladado maquinaria pesada y más tropas al frente. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirma que, en los últimos días, las tropas rusas han realizado intentos simultáneos de romper las líneas defensivas en varias zonas estratégicas. Bueno, así está Europa. Y ahí mismo nos vamos a quedar en Europa porque Hungría admite contactos con Rusia durante reuniones secretas de la Unión Europea. Escuchemos. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, ha reconocido haber filtrado datos y conversaciones regularmente a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, tras las reuniones del Consejo de la Unión Europea sobre asuntos exteriores. Los Estados miembros de la Unión están obligados a mantener un principio de cooperación leal, y se entiende que el contenido de dichas reuniones, así como de las conversaciones que se tengan entre bambalinas, es confidencial. En un vídeo publicado en sus redes sociales este martes por la mañana, Szijjártó ha negado haber incumplido los protocolos de seguridad, insistiendo en que las reuniones ministeriales
industriales en cuestión no se discuten asuntos secretos. Sijarto ha reconocido que también habla con sus homólogos de Serbia, Israel, Estados Unidos y Turquía, tanto antes como después de las reuniones de la Unión sobre asuntos exteriores, agravando los indicios iniciales. Las revelaciones se producen en un momento de creciente tensión política ante las elecciones parlamentarias de Hungría del próximo mes, en las que el partido gobernante de extrema derecha al que pertenece Sijarto, liderado por el primer ministro Viktor Orbán, se encuentra por detrás de las encuestas frente al partido Tisza del líder de la oposición, Peter Magyar. Bueno, así está el mundo actualmente, ¿no? Sigamos orando por el mundo porque todavía no le vemos mejoría y esperemos que mejore pronto, definitivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de, por lo general siempre tocamos momentos de repente, para los que no saben, algunas enfermedades extrañas que suele pasar y que uno no conoce. Y es bueno ir conociendo también, ¿no? Para una parte, un conocimiento general y saber de muchas cosas. Vamos a hablar hoy un poquito del síndrome de Moebius. Muy interesante, por cierto. Escuchemos. A mí el estar sonriendo me da ánimo, me da fuerza, me da alegría. Como los ojos es el reflejo del alma, la sonrisa es el reflejo del ánimo. Qué bonita es una sonrisa, ¿no? ¿Sabe usted que hay personas que no pueden reír? Es muy difícil pensar que alguien no puede hacerlo. Yo me llamo Cecilia Tapia Telles y soy mamá de Matías de Jesús. Él está diagnosticado con síndrome de Moebius. Implica una parálisis facial bilateral, es decir, no puede mover ninguno de los dos lados de la cara, también con la ausencia de la movilidad de los ojos. Yo no me enteré de este síndrome hasta que Mati nace. No tenemos como tal una causa. No es algo congénito, no es algo, digamos, genético. Hola, mi nombre es Mario Martínez, soy papá de Víctor David Martínez y bueno, él tiene Moebius. Al principio sí era un poco difícil porque más que nada la interacción con otras personas me daba pena y así, pero pues ya como lo he tenido toda mi vida, pues al final me he ido acostumbrando. Nunca habíamos escuchado de esta enfermedad, de hecho es muy, muy rara. Está considerada como una de las enfermedades raras del mundo. Estamos hablando de un caso nuevo cada 150,000 nacidos vivos. Todo el continente europeo se han reportado como tal 350 casos. Nosotros aquí en este centro, en este hospital donde trabajamos, en realidad hemos conjuntado una serie de alrededor de 220, 230 casos. El principal problema con ellos es básicamente que pues, no tienen esa capacidad a veces de expresión, de interacción social. Son niños que por naturaleza son buleados, son rechazados. Al principio solo escuchas, no puede, no lo va a hacer, no lo va a lograr. Realmente dices, híjole, te cae como un balde de agua. Entonces, lo que hacemos con la cirugía básicamente es trasplantar un músculo que se toma de la parte interna del muslo, es un músculo que se llama gracilis, y ese músculo, a través de un abordaje preauricular que se hace adelantito de la oreja, se hace un bolsillo, es decir, se hace un espacio para colocar ahí el músculo. Esta cirugía, además de poner un poquito más parejito su rostro, de que le pudo dar la movilidad de la sonrisa, también mejoró, por ejemplo, la dicción. Amigo, me estás tirando. Mejoran mucho su calidad de vida, mejoran mucho su seguridad, evidentemente la interacción, se vuelven más sociables. Con toda la rehabilitación que ha tenido anterior y posteriormente a la operación de la sonrisa, la verdad es que ha mejorado muchísimo. Antes no podía brincar y ahora ya puedo. Échanos un poquito. No podía correr y ahora ya puedo. Bueno, es una de las enfermedades raras
que, bueno, muchos no conocen definitivamente, y aquí en Al Día se lo ponemos en contexto, ¿no? Para que puedan también ir conociendo este tipo también de enfermedades. Efemérides y días mundiales. Bueno, un 25 de marzo, pero del año 1924, se proclama la República en Grecia. El 25 de marzo de 1939, en la Ciudad del Vaticano, el cardenal Eugenio Pacelli es elegido papa y adopta el nombre del Pío XII. Y hoy también tenemos una efeméride a nivel nacional. Panamá decretó una cuarentena nacional obligatoria a partir del 25 de marzo del 2020 para contener la pandemia del COVID-19. Sí, ese fue el día en que todos quedamos encerrados. ¿Y para qué recordar esos momentos, ¿no? Fueron muy fuertes y muy tristes. Y bueno, hoy también dentro de la solemnidad de la Anunciación del Señor, celebramos el Día del Niño por Nacer. Escuchemos. Esta fecha fue promulgada oficialmente en Argentina en el año de 1998. Sin embargo, el presidente argentino de ese momento, Carlos Saúl Menem, alentó a los presidentes de toda América Latina a sumarse a esta iniciativa en el año de 1999. Años más tarde, se sumarían a esta celebración países como España, Austria, Eslovaquia y Filipinas. La fecha fue seleccionada para que coincidiera con la solemnidad de la Anunciación, episodio bíblico en el que el ángel Gabriel anuncia a la Virgen María que será madre de Jesús. El objetivo de este día es promover una cultura orientada a la protección de la vida y a la promoción de la dignidad humana, en todas sus etapas y situaciones, recordando que el derecho fundamental de la vida es anterior a todo otro derecho. Hoy, 25 de marzo, defendamos y promovamos la vida desde la concepción y alcemos la voz por los que no la tienen. Sí a la vida. Así es, sí a la vida. Recordad que hoy es los niños también por nacer. Y también orar por aquellos niños que no han nacido. Bueno, amigos, Radio Escuchas y los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital, de esta manera finalizamos el programa Al Día de este miércoles 25 de marzo. Dios primero, estaremos nuevamente con ustedes para ponerlos todos al día. Que todos tengan una excelente tarde. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.